episodio número 3292. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 1 de diciembre, tipo y antitipo. Avanzando en el marco de esta lección número 10, el verdadero Josué, con el texto a memorizar de 1 de Corintios capítulo 10 y el versículo 11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. 1 de Corintios capítulo 10 y el versículo 11. Esta semana apenas este es el segundo tema. Hemos visto solamente lo que fue para el sábado domingo, tipología bíblica. También escuchamos uno de los varios poderosos comentarios del doctor y pastor Franklin Martí, quien tendría que ver precisamente con esto de la tipología, lo que es tipo y antitipo. Y a propósito, hoy estaremos evaluando este tema, tipo y antitipo. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina, y también el contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para cada día sacar este tiempo, no importando lo que estemos haciendo, que seas tú la prioridad de nuestras vidas, que seas tú lo que mantengamos en nuestros corazones, para que de esa manera tú puedas cada día más darnos de tu espíritu, de tu carácter y de tu poder. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tipo y antitipo. Los intérpretes de la Biblia no pueden decidir arbitrariamente qué constituye un tipo bíblico o cómo se aplica este tipo particular en el Nuevo Testamento y más allá. Y esto es sumamente interesante, el hecho de que por más que sepamos todos los intérpretes de la Biblia, necesitamos solamente, en este caso, identificar lo que ya en ella está escrita, no nosotros decidir qué constituiría ese tipo o ese especie de ilustración, de modelo o de copia, sino que es la misma Biblia la que nos dice cómo se aplica. La Biblia nos proporciona algunos controles y principios en cuanto a la aplicación de la tipología. Del mismo modo, el Nuevo Testamento despliega el cumplimiento antitípico de un tipo o modelo previo en 3 fases distintas. Y antes de decir esas fases, recordemos la explicación que dimos en la lección anterior acerca de lo que es el tipo y lo que es el antitipo. Decíamos que el tipo es una figura o sombra, una ilustración de lo que realmente es el antitipo, que es el cumplimiento, que es el modelo a seguir y es en ese sentido el original, de donde se saca la copia. Por esa razón, ahora vamos a ver las 3 fases distintas de ese tipo y antitipo. Número 1, en la vida de Cristo, el cumplimiento cristológico. Número 2, en la experiencia de la iglesia, ese es el cumplimiento eclesiológico. Y número 3,
al final de los tiempos, es decir, el cumplimiento escatológico. Repetimos, para poder nosotros entender cómo se despliega un tipo y antitipo en el Nuevo Testamento, se siguen las tres fases: la vida de Cristo, la experiencia de la iglesia y el final de los tiempos. Lo mismo que decir, se evalúa primero el cumplimiento cristológico, luego el cumplimiento eclesiológico y por último el cumplimiento escatológico. Podemos encontrar estos tipos y antitipos en toda la Biblia. Ellos resultan muy útiles para mostrar a los lectores cómo entender las Escrituras y qué verdades enseña la palabra de Dios acerca de Jesús, de la salvación y de la esperanza última que tenemos. Observa los siguientes tipos o modelos que aparecen en el Antiguo Testamento: Israel, el Éxodo y el Santuario. ¿Cómo se cumple cada uno de ellos en las tres fases antitípicas: la cristológica, la eclesiológica y la escatológica? Vamos a ir parte por parte. Número 1, tenemos a Israel. En la fase cristológica, Mateo capítulo 2 y el versículo 15. Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Mateo capítulo 2 y el versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está lo que dice Mateo capítulo 2 y el versículo 15. Dado de esa manera la fase cristológica sobre Israel. Ahora vayamos a la fase eclesiológica. ¿Cómo se cumple esa parte del nombramiento de Israel como hijo de Dios? Y en este caso, en la parte de la iglesia, en Gálatas capítulo 6 y el versículo 16. Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en Gálatas capítulo 6 y el versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahí está lo que dice Gálatas 6:16. Ahí se ve el cumplimiento de lo que tiene que ver con la fase eclesiológica de la mención Israel. Ya vimos la parte cristológica, vimos la parte eclesiológica. ¿Y cuál falta? Exactamente, la fase escatológica. Y esta se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8, y luego el versículo 14. Apocalipsis capítulo 7, del 4 al 8, y luego el versículo 14. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí está lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículos del 4 al 8 y el versículo 14. Todo esto tenía que ver con Israel. Ahora veamos otro ejemplo, y es nada más y nada menos que el Éxodo. En la fase cristológica, esta se encuentra en Mateo capítulo 2, del 19 al 21. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel,
porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Ahí está lo que dice Mateo capítulo 2, versículos 19 al 21. Ahora veamos la fase eclesiológica. Recuerden, esto es dentro del marco del Éxodo. Segunda de Corintios capítulo 6 y el versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahí está lo que dice Segunda de Corintios 6, 17. Ahora veamos la parte o de la fase escatológica, y esta se encuentra en Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 4. Ahí vimos entonces la fase escatológica del Éxodo. Ahora veamos todo lo que tiene que ver con el santuario. En la fase cristológica, Mateo capítulo 26, versículo 61, y luego Juan capítulo 1, versículo 14, y por último en ese mismo orden, Juan 2, 21. Primero veamos lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 61, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Eso es lo que dice Mateo 26, 61. Ahora veamos Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que dice Juan 1, 14. Ahora veamos Juan 2, 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Eso es lo que dice Mateo 2, 21. Eso es en la parte cristológica del santuario. Ahora veamos la fase eclesiológica de esto mismo del santuario. En 1 Corintios 3, 16 y 17, y luego 2 Corintios 6, 16. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí está lo que dice 1 Corintios 3, 16 y 17. Ahora veamos 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Ahí está lo que dice 2 Corintios 6, 16. Ahora veamos la fase escatológica. Esta se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, Apocalipsis 11, 19, Apocalipsis 21, 3 y el mismo 21, versículo 22. Veamos lo que dice Apocalipsis 3, 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahí está lo que dice Apocalipsis 3, 12. Ahora veamos Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahí está lo que dice Apocalipsis 11, 19. Ahora veamos Apocalipsis 21, 3 y también el versículo 22. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahí está lo que dice Apocalipsis 21, 3 y 22. ¿Se dan cuenta? Todo esto tenía que ver con la fase escatológica del santuario. Vimos ya la fase cristológica, la eclesiológica y la escatológica de todo lo que tenía que ver con Israel, Éxodo y el santuario. Hay una cita a continuación del libro Teología, Fundamentos Bíblicos de Nuestra Fe. Esa se encuentra en el volumen 1, la página 167. Noten lo que dice esta poderosa cita. Debido a que las Escrituras tienen un solo autor divino, sus diversas partes mantienen coherencia entre ellas. Todas las doctrinas de la Biblia concuerdan unas con otras. La interpretación de pasajes individuales armonizará con la totalidad de lo que la Biblia enseña sobre un tema dado. Ahí está lo que dice Teología, Fundamentos Bíblicos de Nuestra Fe, el volumen 1 y la página 167. Se hace entonces la pregunta final. ¿Qué haces cuando te resulta difícil entender el significado de ciertos textos bíblicos? Sobre esta pregunta aquí escribí. Busco otros en el mismo libro, otros textos, ¿verdad? Y en otras partes de la Biblia. Y si no encuentro la explicación, busco el comentario bíblico adventista. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y hay muchas ideas de cosas que se pueden hacer. Lo interesante es que todo lo que necesitamos entender se encuentra en la santa palabra de nuestro Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el tipo y el antitipo tiene tres fases distintas. Una es el cumplimiento cristológico, otra es el cumplimiento eclesiológico y la otra es el cumplimiento escatológico. Una tiene que ver con la vida de Cristo, otro con la experiencia de la iglesia y la otra con el final de los tiempos. Todo esto y más aprendimos en el día de hoy. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder entender cada día más tu palabra y que si hay algo que no entendemos, que esto no destruya nuestra fe, sino que todo lo contrario nos motive a seguir investigando, porque sabemos que todo lo que pertenece a lo revelado está en las Escrituras y lo que no pertenece a ti. Por lo tanto, ayúdanos a confiar en ti cada día más y a poder ser sabios y entendidos en cuanto a tu palabra, que de esa manera podamos compartirla con otros, especialmente con nuestros hijos, familiares y vecinos, en fin, con todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 2 de diciembre, Josué como figura tipológica. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 10, el verdadero Josué, con el texto a memorizar de 1 Corintios 10:11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. 1 Corintios 10:11. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1
484-838-8989 y también con su servidor vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.